Cada mes, mi esposo visitaba a su madre en el asilo de ancianos hasta el día en que mi suegra apareció en nuestra casa preguntando por qué él nunca la visitaba. Hola, queridos. Soy Margaret Henderson. Tengo 85 años y hoy voy a compartir con ustedes la historia que cambió mi vida para siempre. Antes de comenzar, si están disfrutando este video, por favor denle like y suscríbanse para más historias como esta. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Me encanta saber que mis historias llegan a personas de diferentes lugares. Era 1968. Tenía 26 años y creía haber construido una vida perfecta. Nací en un pequeño pueblo del Medio Oeste donde a las jóvenes se les criaba para ser buenas esposas y madres. Me casé a los 19 con Theodore Whitman, un joven encantador que trabajaba en el banco del pueblo. Todos decían que éramos afortunados de habernos encontrado. Él era considerado un buen partido, trabajador, respetado en la comunidad y hijo de una familia local prominente. Yo era vista como una joven apropiada que sabía cocinar, coser y mantener la casa como nadie. Nuestra casa estaba en una calle arbolada con un pequeño jardín al frente donde yo cultivaba rosas. Teníamos 3 hijos, David, de 6 años, Susan, de 4, y el pequeño Bobby de solo 2 años. Los domingos me levantaba temprano para preparar un pan de maíz que a Theodore le encantaba tanto. El aroma llenaba toda la casa mientras los niños aún dormían. Nuestras mañanas de domingo tenían una rutina casi sagrada. Durante 3 años consecutivos, el primer domingo de cada mes, la escena se repetía. Theodore se levantaba más temprano de lo usual, se ponía su único traje, se aplicaba su mejor colonia y decía: voy a visitar a mamá al asilo de ancianos. Antes de irse, siempre pasaba por la florería que abría especialmente para él y compraba un ramo de crisantemos amarillos, sus favoritos, decía. Yo preparaba una canasta con dulces caseros para que él llevara a su madre y al personal del asilo. Nunca cuestioné esas visitas. De hecho, admiraba lo que parecía ser un hijo tan dedicado. En 1968, a nosotras las mujeres no se nos alentaba a hacer muchas preguntas. Nuestro rol era confiar, cuidar y mantener la armonía del hogar. Nunca había conocido personalmente a mi suegra. Theodore explicaba que la habían internado en el asilo justo después de nuestra boda cuando empezó a mostrar signos de confusión mental. Es mejor así, decía. No necesitas cargar con esta carga conmigo. Theodore regresaba de esas visitas siempre en la tarde tardía con los ojos llorosos, contándome cómo la señora Catherine se estaba volviendo cada vez más frágil, como a veces ni siquiera lo reconocía. Yo preparaba té y escuchaba atentamente, ofreciendo palabras de consuelo. Eres un hijo ejemplar, le decía mientras tomaba sus manos, y él sonreía, una sonrisa que no podía descifrar del todo. Nuestra vida seguía su curso tranquilo. Theodore era el gerente de sucursal en el banco, ganaba un salario que nos permitía vivir cómodamente aunque sin lujos. Yo me ocupaba de la casa y los niños, hacía trabajos de costura para algunas familias del pueblo y era miembro activa de la comunidad de la iglesia. A los ojos de todos, éramos la imagen de la familia perfecta de esa época. Recuerdo perfectamente esa mañana de abril de 1968. El cielo estaba excepcionalmente azul. Era un miércoles cualquiera. David y Susan se habían ido a la escuela, y el pequeño Bobby jugaba en el patio trasero mientras yo preparaba el almuerzo. El olor a frijoles con tocino llenaba la cocina. Tarareaba una canción que sonaba en la radio, un éxito de Elvis Presley que estaba de moda en ese momento. Fue entonces cuando escuché golpes en la puerta. No esperábamos visitas. Me sequé las manos en el delantal floral que llevaba puesto y fui a abrir. Abrí la puerta y me encontré cara a cara con una señora de cabello completamente blanco, vestida con un vestido sencillo algo descolorido y un chal sobre los hombros a pesar del calor.
Tenía unos ojos cafés penetrantes que me recordaban a alguien, pero no pude identificar inmediatamente a quién. Tú debes ser Margaret, dijo con una voz temblorosa pero firme. Había una dignidad en su mirada que me impresionó. Soy Catherine, la madre de Theodore. Vine a averiguar por qué mi hijo nunca me visita. En ese instante sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Mi mente intentaba procesar lo que estaba pasando. ¿Cómo podía esta señora estar parada en mi puerta cuando debería estar en un asilo de ancianos como Theodore me había dicho durante años? Quedé paralizada unos segundos, sin saber cómo reaccionar ni qué decir. Señora, debe haber algún error, logré balbucear finalmente. Mi esposo la visita cada primer domingo del mes. Estuvo con usted hace solo 3 días. La señora Catherine me miró con una mezcla de confusión y tristeza. Mi querida, no he visto a mi Theodore en más de 2 años. Solo he recibido algunas cartas de vez en cuando diciendo que está trabajando en otra ciudad y no puede visitarme. Su voz falló ligeramente y pude ver cuánto le dolía esta situación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Había algo muy malo en esta historia. Theodore nunca había mencionado trabajar en otra ciudad. Estaba aquí todos los días, regresando a casa después de su turno en el banco. ¿Y qué pasaba con el asilo, las visitas mensuales, los crisantemos amarillos, las historias sobre su salud deteriorándose? Por favor pase, dije, tratando de mantener la compostura. Mis pensamientos estaban en completo desorden, pero algo me dijo que no mostrara mi conmoción frente a esta señora que parecía tan frágil y a la vez tan valiente por haber venido hasta aquí. Invité a la señora Catherine a sentarse en la mesa de la cocina. Entró lentamente, observando cada detalle de la casa. Sus ojos se detuvieron en las fotos familiares sobre la cómoda. Theodore con los niños, nuestra boda, cumpleaños. Entonces estos son mis nietos, dijo con una sonrisa triste. Nunca he podido conocerlos. Serví café para las 2. Mis manos temblaban tanto que casi derramé la bebida. Bobby entró corriendo a la cocina, curioso por conocer a la visita. La señora Catherine lo miró con ternura, pero no se atrevió a tocarlo. Se parece a Theodore cuando era pequeño, comentó con lágrimas en los ojos. Fue entonces cuando abrió su bolso gastado y sacó un pequeño paquete de cartas cuidadosamente atadas con una cinta. Estas son las cartas que Theodore me envió durante los últimos años, explicó, siempre diciendo que está trabajando duro en una ciudad lejana, que vendrá a visitarme pronto, que me quiere mucho. Con manos temblorosas tomé las cartas. Reconocí inmediatamente la letra de mi esposo. Eran cartas que nunca lo había visto escribir. Cartas llenas de excusas, promesas vacías y mentiras. Mentiras sobre dónde estaba, sobre lo que hacía, sobre nuestra vida. Mientras leía, la señora Catherine siguió hablando, contándome que vivía sola en una casita al otro lado del pueblo. Sobrevivía lavando ropa para algunas familias y con la pequeña pensión que dejó su difunto esposo. Siempre esperé que Theodore viniera a ayudarme, especialmente después de que quedé viuda, pero dijo que el trabajo no se lo permitía. La realidad comenzó a formarse ante mí como un rompecabezas macabro. Las visitas mensuales de Theodore siempre coincidían con el día en que recibía su salario. Salía bien vestido con flores y dulces y regresaba solo en la tarde tardía, siempre con historias tristes sobre la salud deteriorada de su madre. Pero ella estaba allí frente a mí, confundida y herida por haber sido abandonada por su hijo. Asilo de Santa María. ¿Dónde está ubicado exactamente?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. ¿Asilo? ¿Qué asilo?, respondió la señora Catherine genuinamente confundida. Nunca he estado en ningún asilo. He vivido en la misma casita desde que me casé hace más de 50 años. En ese momento estuve segura. No había asilo, no había visitas mensuales a su madre enferma.
Todo era una gran mentira elaborada y cruel. Pero si Theodore no estaba visitando a su madre, ¿a dónde iba todos esos primeros domingos del mes? ¿Dónde estaba el dinero del salario que decía usar para pagar los costos del tratamiento de la señora Catherine? Tomé una respiración profunda, tratando de controlar el temblor que se apoderaba de mi cuerpo. El almuerzo en la estufa ya se había quemado, pero eso era lo de menos en ese momento. Miré a la señora Catherine, esta señora que había sido tan injustamente abandonada por su hijo, y sentí una mezcla de compasión y solidaridad. Éramos dos mujeres engañadas por el mismo hombre. ¿Le gustaría almorzar con nosotros?, pregunté, tratando de ganar tiempo para organizar mis pensamientos. La señora Catherine aceptó con una sonrisa tímida. Comencé a preparar otra comida mientras ella jugaba con Bobby en el piso de la cocina. Al ver esa escena, pensé en cómo mis hijos habían sido privados de la compañía de su abuela por las mentiras de Theodore. Decidí que esperaría a que mi esposo regresara a casa para confrontarlo. Quería escuchar de su propia boca por qué había dicho tantas mentiras, a dónde iba esos domingos, que me estaba ocultando a mí y a su propia madre. La ira comenzó a reemplazar el shock inicial, pero traté de no mostrarla frente a la señora Catherine y los niños. Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta, la señora Catherine me contó más sobre su vida, lo difícil que había sido criar a Theodore sola después de la muerte temprana de su esposo. Cómo había trabajado duro para darle una buena educación para que tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Era un chico tan bueno, tan cariñoso, dijo nostálgicamente. No sé qué pasó para que cambiara tanto. Las horas pasaron lentamente. Pronto llegarían los niños mayores de la escuela y luego Theodore regresaría del trabajo. ¿Cómo explicaría la presencia de la señora Catherine? ¿Cómo confrontaría las mentiras que habían sostenido nuestro matrimonio durante tanto tiempo? Me sentía traicionada, engañada, humillada, pero también sentía una fuerza creciendo dentro de mí, una determinación que no sabía que poseía. El reloj de la pared marcaba las 4:30 de la tarde. Cuando escuché llegar a David y Susan de la escuela. Tomé una respiración profunda, preparándome para explicar quién era esta señora sentada en nuestra cocina. Niños, los llamé con la voz más calmada que pude lograr. Vengan a conocer a la abuela Catherine. Esa noche, las horas se arrastraron como si el tiempo conspirara en mi contra. Preparé la cena con la señora Catherine a mi lado, enseñándome viejas recetas familiares que a Theodore le encantaban tanto. Mis manos temblaban mientras cortaba las verduras, pensando en cómo confrontaría a mi esposo. Los niños estaban encantados con su abuela que nunca supieron que existía. David le mostró sus dibujos de la escuela. Susan no se apartaba de su regazo y el pequeño Bobby la seguía por la casa como un pollito sigue a una gallina. Abuela, ¿por qué nunca viniste a visitarnos antes?, preguntó Susan con la inocencia de sus 4 años. Vi palidecer el rostro de la señora Catherine, pero respondió con una dulzura que me conmovió. A veces la vida nos separa de las personas que amamos, mi pequeño ángel. Pero lo que importa es que estoy aquí ahora. El reloj de la sala marcó las 6. Theodore siempre llegaba puntualmente a las 6:15. Sentí que el estómago se me revolvía. La señora Catherine notó mi nerviosismo y tomó mis manos. Fuerza, hija mía. Sí, cual sea la verdad, la enfrentaremos juntas. En ese momento, esta señora que acababa de conocer me dio más seguridad que nadie en toda mi vida. A las 6:20 escuché el sonido familiar de la llave en la cerradura. Los niños corrieron a la puerta gritando «papá, papá», como hacían todos los días. Me quedé paralizada en la cocina junto a la señora Catherine. Escuché la voz de Theodore saludando a los niños, el sonido de su maletín siendo colocado en la cómoda, sus pasos dirigiéndose a la cocina. «Margaret, ¿qué tenemos para la cena?». Sus palabras murieron en el aire cuando sus ojos se encontraron con los de su madre.
Vi cómo la sangre se le escapaba del rostro. Se puso pálido como un fantasma, con la boca abierta, incapaz de completar la frase o de moverse. Era como si hubiera visto un espíritu. Y de alguna manera, eso era exactamente lo que había visto. Para él, su madre debería haber estado confinada en un asilo, demasiado lejos para descubrir sus mentiras. Hijo, la voz de la señora Catherine salió baja, casi un susurro. No había enojo en su tono, solo una profunda tristeza que me rompió el corazón. Madre, ¿qué? ¿Cómo llegaste aquí?, balbuceó Theodore, mirando de su madre a mí, claramente tratando de entender qué estaba pasando y cómo manejar esta situación inesperada. Tomé 3 autobuses y pregunté en la plaza del pueblo donde vivía el gerente del banco, respondió ella simplemente. La gente en este pueblo te conoce, hijo. Siempre están hablando de qué buen hombre eres. Theodore tragó saliva con fuerza. Vi cómo le temblaban las manos mientras se aflojaba la corbata. Niños, dijo con una voz extrañamente controlada. Vayan a jugar al patio trasero un rato antes de la cena. Papá necesita hablar con la abuela y mamá. Esperé a que los niños se fueran antes de hablar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. ¿A dónde vas cada primer domingo del mes, Theodore? Y no me digas que es a visitar a tu madre en el asilo porque ahora sabemos que eso es mentira. Se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Por un largo momento, nadie dijo nada. El único sonido en la cocina era el tic-tac del reloj y el burbujeo de la sopa en la estufa. Finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban llorosos, pero no pude sentir compasión. Quería respuestas. Puedo explicar, comenzó, pero su voz falló. Entonces explica, exigí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Explica por qué me mentiste durante 3 años. Explica por qué abandonaste a tu madre, haciéndole creer que estabas trabajando en otra ciudad. Explica a dónde va el dinero que dices usar para pagar el asilo. La señora Catherine permaneció en silencio, con los ojos fijos en el hijo que no había visto en más de 2 años. Había una dignidad en su postura que me impresionó. No lloró, no gritó, solo esperó como probablemente había esperado todo este tiempo, esperando una visita que nunca llegó. Theodore dudó, pasándose las manos por el cabello en un gesto de desesperación. Tengo otra familia. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la cocina. Otra familia. 3 palabras simples que destruyeron todo lo que creía verdadero en mi vida. Conocí a Linda hace 4 años en un viaje de negocios a Chicago, continuó sin atreverse a mirar a los ojos ni de su madre ni de su esposa. Quedó embarazada. Tenemos una hija que se llama Emma. Ahora tiene 3 años. Cada palabra era como una puñalada. Mientras yo cuidaba de nuestros hijos, mantenía nuestra casa impecable y lo esperaba todas las noches con la cena lista. Él estaba construyendo otra vida a unas horas de distancia. El peso de la traición era casi físico, como si algo me estuviera aplastando. ¿Y cada primer domingo del mes?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Voy a visitarlos. Llevo el dinero del mes para ellos. La señora Catherine finalmente habló, su voz calmada contrastando con la tormenta de emociones que yo sentía. ¿Y las cartas diciendo que estabas trabajando lejos? ¿Por qué mentirle a tu propia madre? Theodore pareció encogerse con cada pregunta. No sabía qué decir, cómo explicarlo. Pensé que sería más fácil así. ¿Más fácil para quién, Theodore?, pregunté, con la ira creciendo dentro de mí. Para ti, mientras tu madre apenas podía mantenerse, mientras yo vivía una mentira. Fue entonces cuando salió a la luz la verdad más dolorosa. Todos lo sabían, confesó, derrotado. En el pueblo, en el banco, todos sabían de Linda y Emma, excepto tú y mamá.
Sentí que mi sangre se congelaba. La humillación era insoportable. Todas esas señoras de la iglesia, las esposas de los otros empleados del banco, los comerciantes del pueblo, todos sabían que yo era la esposa engañada. Todos me miraban, me hablaban, me sonreían, sabiendo que mi esposo tenía otra mujer, otra hija. ¿Cuánto tiempo pensabas continuar con esta farsa?, pregunté, las lágrimas finalmente venciendo mi resistencia y cayendo libremente por mi rostro. No lo sé, respondió Theodore, pareciendo genuinamente confundido. Nunca lo planeé. Simplemente pasó. Y luego cada mentira llevó a otra y a otra. En ese momento, miré por la ventana de la cocina y vi a nuestros hijos jugando en el patio, ajenos a la tormenta que destruía nuestra familia. David empujaba a Susan en el columpio que Theodore había construido en un domingo soleado. Bobby perseguía a una mariposa, riendo. La escena de normalidad contrastaba cruelmente con el caos dentro de la casa. Y ahora pregunté más para mí misma que para él. Theodore levantó la mirada, un destello de esperanza pasó por sus ojos. Podemos continuar como antes. Nadie necesita saber que lo descubriste. Puedo ayudar financieramente, mamá. Continuar nuestra vida normal. La audacia de su sugerencia me dejó sin palabras. Realmente creía que podíamos volver a la normalidad después de eso, que yo aceptaría compartirlo con otra mujer, sabiendo que todo el pueblo hablaba a mis espaldas. La señora Catherine se levantó lentamente de su silla, se acercó a su hijo y, para mi sorpresa, colocó suavemente su mano en su hombro. Theodore, dijo con una firmeza que no coincidía con su apariencia frágil, no eres el hombre que yo crié. Lo que nos hiciste fue imperdonable. Se volvió hacia mí, con una nueva resolución en los ojos. Margaret, no sé qué decidirás hacer, pero soy demasiado vieja para vivir con mentiras. Si me lo permites, me gustaría conocer mejor a mis nietos antes de regresar a mi casa. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Toda la vida que conocía, todos los planes, todas las certezas, todo se derrumbó. Pero entre los escombros, también sentí una extraña liberación. La verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que la mentira en la que había estado viviendo. No vas a regresar a tu casa, le dije a la señora Catherine con una determinación que ni siquiera sabía que poseía. Te quedas aquí con tus nietos. Me volví hacia Theodore, que me miró atónito. ¿Y tú te vas? ¿Qué? Casi gritó. Esta es mi casa. No puedes echarme. Esta casa está a nombre de tu padre, intervino la señora Catherine, y él me la dejó antes de morir. Fui yo quien te la dio cuando te casaste. Técnicamente, la casa es mía. La expresión de Theodore era de puro shock. Nunca había imaginado que su frágil madre y su sumisa esposa pudieran unirse en su contra de esa manera. Tienes una hora para empacar tus cosas y marcharte, continué, con la voz sorprendentemente firme. Puedes irte con tu otra familia. Estoy segura de que tu Linda estará feliz de recibirte permanentemente. Intentó argumentar, suplicar, incluso amenazar, pero nada cambió nuestra decisión. Llamamos a los niños adentro, servimos la cena como si nada hubiera pasado y luego los acostamos. Solo entonces Theodore, derrotado, empacó una maleta, la llenó con algo de ropa y objetos personales, y salió por la puerta sin mirar atrás. Esa noche fue la más larga de mi vida. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, mientras la señora Catherine me tomaba la mano en silencio. Cuando el sol comenzó a salir, iluminando la cocina con luz dorada, ella finalmente habló. El día está amaneciendo, hija mía, y también nuestra nueva vida. Miré a esta mujer, que hasta el día anterior era una completa desconocida para mí. Ahora éramos dos sobrevivientes de la misma tragedia, unidas por un lazo que ninguna de las dos había elegido, pero que parecía más fuerte que cualquier otro.
¿qué vamos a hacer?, pregunté, exhausta y asustada por el futuro incierto que nos esperaba. La señora Catherine sonrió, una sonrisa que llegaba a sus ojos cansados. Vamos a sobrevivir, hija mía. Y más que eso, vamos a mostrarle a Theodore y a todo este pueblo que somos más fuertes de lo que imaginan. Esa mañana, cuando los niños se despertaron y preguntaron por su padre, simplemente dije que había tenido que viajar por trabajo. No estaba lista para explicarles la verdad. Todavía no. Pero sabía que ese momento llegaría y sería otro desafío por enfrentar. El primer día sin Theodore fue un torbellino de emociones y decisiones prácticas. Necesitábamos dinero para sobrevivir. La cuenta del banco estaba a su nombre y yo no tenía acceso. El poco dinero que ganaba con mi trabajo de costura apenas cubría una semana de compras. Sentadas en la mesa de la cocina con la señora Catherine mientras los niños jugaban en la sala, intentamos encontrar una solución. ¿Cuáles son tus habilidades, Margaret?, preguntó ella objetivamente. Sé coser, cocinar, cuidar niños. Las cosas que toda mujer de mi edad sabe hacer, respondí, dándome cuenta por primera vez de lo limitado que sonaba. Yo también sé cocinar, dijo la señora Catherine, apareciendo un brillo en sus ojos. En realidad, antes de casarme, trabajé como asistente de cocina en la casa del alcalde. Aprendí muchas recetas finas y tú, por lo que vi ayer, tienes un don especial para los dulces. Así fue como, sin darnos cuenta, comenzamos a plantar la semilla de lo que se convertiría en nuestra salvación. Mientras hablábamos de recetas y posibilidades, respirando el aroma del café fresco y escuchando las risas de los niños de fondo. Algo nuevo comenzó a nacer de las cenizas de nuestras vidas destruidas. Los primeros días después de la partida de Theodore fueron los más difíciles de mi vida. Me despertaba todas las mañanas con la sensación de que todo había sido una pesadilla. Pero pronto la realidad se impuso. Estaba sola con 3 niños pequeños que criar y sin una fuente de ingresos garantizada. Bueno, no completamente sola. La señora Catherine, que rápidamente se convirtió en solo madre Catherine para mí, estuvo a mi lado en cada paso. Cuando la noticia de que Theodore había dejado la casa se extendió por el pueblo, las reacciones fueron diversas. Algunos vecinos vinieron a ofrecer apoyo. Otros solo querían satisfacer su curiosidad morbosa. Miradas de lástima nos seguían por la calle cuando salíamos de compras. Pobre Margaret, abandonada con 3 hijos. Los oía susurrar a mis espaldas. Eso me carcomía por dentro. No quería ser objeto de lástima de nadie. En el banco donde Theodore trabajaba, la situación se volvió insoportable. Él continuaba como gerente ya que nadie se atrevía a cuestionar su vida personal. Mientras a mí me trataban como a una paria cuando iba a solicitar algo de dinero de la cuenta que descubrí que estaba prácticamente vacía. El señor Theodore autorizó solo esta cantidad para gastos del hogar, me decía el cajero con aire de superioridad. El dinero apenas cubría comida para la semana. Un mes después de su partida, recibí un mensaje para presentarme en la notaría del pueblo. Allí, un abogado de aspecto severo me informó que Theodore solicitaba el divorcio y ofrecía una manutención mínima para los niños. El divorcio en 1968 en nuestro pequeño pueblo del Medio Oeste era prácticamente un escándalo. Sería marcada para siempre como una mujer divorciada, algo poco mejor que una leprosa a los ojos de la sociedad conservadora. Acepte los términos, señora, aconsejó el abogado con falsa compasión. El señor Theodore está siendo generoso, considerando las circunstancias. Regresé a casa devastada, el documento de divorcio pesando en mi bolso como si estuviera hecho de plomo. Madre Catherine me esperaba en el porche, tejiendo un suétercito para Bobby. Su calma contrastaba con mi agitación interna. Quiere el divorcio, anuncié, derrumbándome en la silla a su lado, y ofrece una miseria como manutención.
Madre Catherine dejó su tejido y me miró con esa serenidad que siempre me impresionaba. ¿Y qué quieres tú, Margaret? Su pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado qué quería. Todos simplemente asumían que aceptaría lo que Theodore decidiera por mí, como siempre había hecho. Quiero recuperar mi dignidad, respondí después de un momento de reflexión. Quiero mostrarle a mis hijos que una mujer no necesita a un hombre para sobrevivir. Quiero que este pueblo nos respete a las dos en lugar de mirarnos con lástima. Una suave sonrisa apareció en los labios de Madre Catherine. Entonces eso es lo que haremos, no con lamentos ni venganza, sino con trabajo duro y honesto. Así fue como esa misma tarde nació la idea de nuestra pequeña pastelería. Al principio sería algo modesto, pasteles y dulces hechos en casa para vender a los vecinos y quizás abastecer alguna fiesta ocasional. Comenzamos a evaluar qué necesitaríamos: ingredientes, moldes, un horno nuevo, ya que el nuestro era viejo y problemático. La inversión inicial parecía imposible con el poco dinero que teníamos. Tengo algunos ahorros guardados, dijo Madre Catherine tímidamente. No es mucho, pero podría ayudar a comprar lo que necesitamos para empezar. Descubrí entonces que, a pesar de las dificultades, ella siempre guardaba algunas monedas bajo su colchón para emergencias. Como dijo, ese dinero, sumado a lo que obtuve vendiendo algunas joyas que Theodore me había regalado a lo largo de los años, fue suficiente para comenzar. Transformamos la sala en nuestra área de producción. El sofá y los sillones se apilaron en la habitación de huéspedes y en su lugar pusimos una mesa grande para trabajar la masa y decorar los dulces. Compramos un horno nuevo a crédito y algunos moldes básicos. Madre Catherine trajo de su casa viejos libros de recetas familiares, algunos tan amarillentos y frágiles que teníamos que pasar las páginas con extremo cuidado para que no se deshicieran. Este libro tiene más de 100 años, explicó, mostrando un cuaderno encuadernado en cuero con una elegante letra descolorida. Perteneció a mi abuela, que fue cocinera en la casa de una familia noble en Irlanda antes de venir a América. Son recetas que nadie más conoce. Pasamos noches estudiando esas recetas, adaptándolas con los ingredientes disponibles, probando diferentes versiones. Los niños se convirtieron en nuestros catadores oficiales y sus caritas satisfechas al probar un nuevo pastel o pudín eran nuestro mejor sello de aprobación. David, con 6 años, asumió el rol de hombre de la casa con una seriedad conmovedora. Ayudaba a llevar las compras, a ordenar los moldes y ocasionalmente preguntaba: «Mami, ¿ya somos ricos? ¿Puedo dejar de preocuparme?». Susan, siempre artística, se encargaba de dibujar los carteles que anunciaban nuestros productos. Y el pequeño Bobby, bueno, se contentaba lamiendo las cucharas sucias con glaseado cuando creía que nadie lo veía. Nuestro primer pedido vino de la señora Williams, una vecina que necesitaba dulces para el cumpleaños de su hija. Hicimos brownies, cupcakes y barras de limón, los tradicionales. Pero también nos arriesgamos con una receta del cuaderno de Madre Catherine. Pequeños pasteles de almendra con relleno de caramelo que ella llamaba delicias de la reina. La señora Williams dudó al principio. «Nadie conoce este dulce, ¿y si a los niños no les gusta?». Pero eventualmente cedió a nuestra insistencia de incluir al menos una bandeja como experimento. Al día siguiente, tocó a nuestra puerta antes del desayuno. No lo van a creer. Las delicias de la reina fueron un éxito absoluto. Todos querían saber dónde las compré, quién las hizo, si podían pedirlas para sus propias fiestas. Fue como si se rompiera una represa. La noticia se extendió por el pueblo a una velocidad impresionante. De repente teníamos pedidos para fiestas de cumpleaños, bautizos, compromisos e incluso para el té de la tarde de la esposa del alcalde. Trabajábamos del amanecer al anochecer. Madre Catherine y yo con los niños ayudando como podían. Llamamos a nuestro pequeño negocio Catherine's Sweets en honor a mi suegra que se había convertido en mi socia y amiga.
Hicimos tarjetas sencillas con el nombre y la dirección que distribuíamos con los pedidos. Pronto ya no fue necesario. Todo el pueblo sabía dónde encontrar esos maravillosos dulces que solo las dos hacíamos. Con las primeras ganancias pudimos mejorar nuestro equipo. Compramos más moldes, utensilios de mejor calidad, ingredientes especiales que antes parecían lujos inalcanzables. También comenzamos a ahorrar parte para la educación de los niños. Estaba decidida a darles oportunidades que yo nunca tuve. El espacio de la sala pronto se volvió insuficiente. Después de 6 meses de trabajo intensivo, decidimos hacer una renovación más audaz. Transformamos toda la parte delantera de la casa en una pequeña tienda con vitrinas para mostrar nuestros suites y algunas mesas para quienes quisieran tomar café y probar nuestras creaciones en él. Momento. Contratamos al señor Jenkins, un carpintero viudo que aceptó pago parcial en dulces para sus nietos y se puso a trabajar. Los niños estaban fascinados con la transformación de la casa. «Vamos a hacer como una pastelería de verdad», exclamó Susan, aplaudiendo con emoción. La inauguración de la nueva tienda ocurrió en un domingo soleado de abril de 1969, exactamente un año después de esa visita inesperada que cambió nuestras vidas. Tuvimos un pequeño evento con globos en la entrada y muestras gratuitas de varios dulces. Para mi sorpresa, casi todo el pueblo apareció. Incluso aquellos que solían chismear a mis espaldas ahora hacían fila para probar nuestros treats. Entre los invitados estaba el editor del periódico local, que quedó tan impresionado que nos ofreció una nota gratuita. «Son un ejemplo de superación de la adversidad», dijo, tomando fotos de la tienda, de nosotras, de los niños ayudando a servir a los clientes. El pueblo necesita conocer su historia. El artículo salió la semana siguiente con el título Catherine Sweets, el sabor del triunfo. El texto contaba nuestra historia sin entrar en detalles sobre el motivo de la separación. Pero destacaba cómo 2 mujeres habían logrado construir un negocio próspero en menos de un año contra todo pronóstico. El impacto fue inmediato. Clientes de pueblos vecinos comenzaron a aparecer, curiosos por conocer las famosas delicias de la reina y otras especialidades de la casa. Recibimos propuestas para abastecer dulces en eventos más grandes como bodas y graduaciones. Pronto necesitamos contratar ayuda, 2 chicas del vecindario que venían por las mañanas a asistir en la producción. En medio de toda esta emoción, recibí una carta de Theodore. Había oído sobre el éxito de la pastelería y quería reconciliar nuestra familia. Las palabras sonaban falsas, especialmente cuando mencionaba que Linda lo había dejado y se había llevado a su hija a vivir con sus padres en otra ciudad. Cometimos errores, Margaret. Pero podemos empezar de nuevo por el bien de los niños. Leí la carta sentada en los escalones del porche mientras veía a Madre y Catherine enseñarle a Susan cómo trenzar el cabello de su muñeca. En el patio, David y Bobby jugaban a la pelota, riendo fuerte cuando uno fallaba el tiro. La casa estaba impregnada del dulce olor a vainilla y canela. Nuestra vida había encontrado un nuevo ritmo, una nueva alegría. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón. No necesitaba responder de inmediato. Por primera vez, tenía el poder de elegir mi propio camino sin presión ni miedo al juicio de los demás. La chica insegura que alguna vez fui, que creía necesitar a un hombre para sobrevivir en este mundo, estaba dando paso lentamente a una mujer confiada e independiente. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Madre Catherine y yo nos sentamos en la cocina a planear la producción del día siguiente. Teníamos un pedido grande para la recepción de boda de la hija del farmacéutico, 200 dulces surtidos y un pastel de 4 pisos decorado con flores de azúcar. «¿Sabes, Margaret?», dijo mientras anotaba la lista de ingredientes que necesitaríamos comprar. «Cuando toqué a tu puerta aquel día, hace tanto tiempo, nunca imaginé que estaría comenzando la mejor fase de mi vida». La miré con sorpresa. Incluso después de todo lo que pasó,
la decepción con Theodore, ella sonreía. Esa sonrisa serena que se había convertido en mi puerto seguro. La vida está hecha de pérdidas y ganancias, hija mía. Perdí mis ilusiones sobre mi hijo. Es verdad. Pero gané una hija en ti, 3 nietos maravillosos y un propósito para mis últimos años. Nada es por casualidad. Sus palabras se quedaron conmigo mientras me dormía esa noche. Nada es por casualidad. Esa visita inesperada, que al principio pareció una catástrofe, se había transformado en la salvación de mi vida. Entre azúcar, harina y huevos, había encontrado no solo mi sustento, sino mi libertad y mi valor. Y eso, en ese tiempo, para una mujer como yo, valía más que todo el oro del mundo. El año 1970 llegó trayendo vientos de cambio a nuestra pequeña pastelería. Lo que había comenzado como un medio desesperado de supervivencia se había transformado en un negocio próspero conocido más allá de las fronteras de nuestro pueblo. Catherine Sweets ya no cabía solo en la sala de nuestra casa. Los clientes hacían fila en la acera los domingos para comprar nuestras especialidades y los pedidos para fiestas y eventos se acumulaban en nuestro cuaderno, a menudo con meses de anticipación. Necesitamos expandirnos, dijo Maudre y Catherine una noche después de cerrar la tienda, exhaustas tras un día particularmente ocupado. Acabábamos de entregar un pedido para la boda de la hija del alcalde, 500 dulces surtidos y un pastel de 5 pisos que nos tomó 3 días preparar. No podemos seguir rechazando clientes por falta de espacio. Tenía razón, como siempre. En las últimas semanas habíamos dejado de aceptar varios pedidos grandes simplemente porque nuestra cocina, por mucho que la hubiéramos adaptado, no podía manejar la producción necesaria. Nuestras 2 asistentes, Grace y Dorothy, apenas tenían espacio para moverse entre los hornos y las encimeras. Pero expandirse significaba invertir, e invertir significaba asumir riesgos. El dinero que ganábamos era bueno, pero la mayor parte iba a gastos del hogar, la educación de los niños y nuestros pequeños ahorros de emergencia. Después de todo lo que habíamos pasado, la idea de endeudarnos me asustaba. Fue David, entonces casi de 9 años, quien nos trajo la solución. Al llegar a casa de la escuela esa tarde, vino corriendo, emocionado con la noticia. Mamá, la mansión en la esquina de la plaza está en venta. Hay un cartel enorme al frente. La mansión a la que se refería era una vieja y elegante construcción que había pertenecido a la familia Patterson por generaciones. Decían en el pueblo que el último heredero, un señor mayor sin hijos, había decidido mudarse a Chicago para estar más cerca de los médicos. El lugar llevaba meses vacío. Al día siguiente, movida más por curiosidad que por una real intención de comprar, fui a la mansión. Era un edificio imponente con fachada de estilo victoriano, grandes ventanas y un pequeño jardín al frente. La ubicación era perfecta, justo en la plaza del pueblo, donde todos pasaban camino a la iglesia o al mercado. El agente inmobiliario, un hombre delgado con lentes gruesos, me reconoció inmediatamente. Señora Margaret de Catherine Sweets, qué honor recibirla. ¿Vino a ver la propiedad? Expliqué que solo estaba mirando, evaluando posibilidades. Él, oliendo el aroma de una posible venta, se emocionó por mostrarme todo el lugar. El espacio era amplio con habitaciones que funcionarían perfectamente para la producción de la tienda e incluso un pequeño café como yo secretamente soñaba. Arriba había varios dormitorios. Podríamos vivir justo allí sin necesidad de desplazarnos. Cuando pregunté el precio, mi corazón casi se detuvo. Era una fortuna muy por encima de lo que podíamos pagar. Agradecí a la gente y regresé a casa desanimada. No seas así. Madre Catherine me consoló cuando le conté sobre la mansión. Si este lugar no está destinado a ser, encontraremos otro o continuaremos aquí por ahora. Pero la semilla había sido plantada. En los días siguientes, no podía dejar de pensar en esa mansión,
imaginando cómo sería trasladar nuestra pastelería allí, tener espacio para crecer, crear nuevos productos, recibir más clientes. 3 días después, recibí una visita inesperada. El gerente del banco, no Teodore, que había sido transferido a otra ciudad meses antes, sino su reemplazo, un caballero llamado Egastes, que siempre había sido amable con nosotras. Vino personalmente a la pastelería. Señora Margaret, comenzó, después de aceptar una taza de café y una de nuestras delicias de la reina. Escuché que está interesada en la mansión Patterson. Me sorprendió lo rápido que viajaban las noticias en ese pueblo. Solo miré la propiedad, respondí con cautela. Es hermosa, pero está fuera de nuestras posibilidades. Tal vez no lo esté, sonrió, sacando algunos papeles de su maletín. El banco estaría interesado en financiar la compra para ustedes. Su negocio ha mostrado un crecimiento impresionante y tenemos confianza en su potencial. Lo miré incrédula. En 1970, no era común que los bancos ofrecieran préstamos significativos a negocios dirigidos por mujeres, especialmente a una mujer divorciada y a una señora mayor. ¿Por qué?, pregunté directamente. Egastes no se ofendió por mi franqueza. Los negocios son negocios, señora Margaret. Ha demostrado ser una empresaria competente. Además, dudó un poco. Digamos que el banco siente que tiene una deuda moral con usted y con la señora Catherine, considerando ciertas circunstancias pasadas. Entendí el mensaje entre líneas. El banco y probablemente todo el directorio sabían de las acciones de Teodore, como nos había engañado, y tal vez incluso habían sido cómplices al no alertarnos. Esta era su forma de compensar. Lo pensaré, respondí, aún dudosa. Necesito hablar con Madre Catherine y hacer algunos cálculos. Esa noche, después de que los niños se fueran a la cama, nos sentamos en la mesa de la cocina con lápiz y papel. Hicimos cálculos, proyecciones, escenarios optimistas y pesimistas. Analizamos cada detalle, cada posibilidad. La conclusión era clara. Con el financiamiento ofrecido por el banco, sería ajustado pero posible. ¿Deberíamos hacerlo? Finalmente decidimos, ya pasada la medianoche, con las manos manchadas de tinta y las cabezas zumbando con ideas para el nuevo espacio. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso. Además de mantener la producción diaria de la pastelería, supervisamos la renovación de la mansión para adaptarla a nuestras necesidades. La planta baja se transformó completamente. Al frente, una tienda espaciosa con elegantes vitrinas para mostrar nuestros productos. Atrás, una cocina industrial con equipo moderno. Y en el centro, un pequeño café con mesas para que los clientes disfrutaran nuestros suites con café o té en el momento. Arriba, adaptamos los dormitorios para nuestra casa. Los niños estaban emocionados. Por primera vez, cada uno tendría su propia habitación. Madre Catherine eligió una habitación con vista al jardín trasero donde instaló un pequeño estudio para retomar su otra pasión, la pintura. La inauguración de la nueva Catherine Suites ocurrió un sábado por la tarde en junio de 1971. Todo el pueblo parecía estar allí. El alcalde dio un pequeño discurso elogiando nuestro espíritu emprendedor y cortó la cinta. Los niños, vestidos con ropa nueva, distribuyeron pequeñas muestras de nuestros dulces a los invitados. Fue un día de celebración, reconocimiento, cosecha después de tanto esfuerzo. En los meses siguientes, el negocio floreció aún más. Contratamos más empleados, expandimos el menú, comenzamos a aceptar pedidos de pueblos vecinos. Los niños crecían fuertes y sanos. David, ahora de 10 años, ya mostraba interés en el lado comercial del negocio, siempre haciendo preguntas sobre costos y ganancias. Susan, a los 8, había heredado el talento culinario de su abuela y ya creaba sus propias variaciones de recetas. El pequeño Bobby, a los 6,
Era la alegría de la casa, siempre haciendo sonreír a los clientes con sus historias imaginativas. Fue en una tarde común de octubre, casi 4 años después de esa fatídica visita de la señora Catherine, que el pasado volvió a tocar a nuestra puerta. Estaba en el mostrador atendiendo clientes cuando lo vi entrar. Theodore, más delgado, con mechones grises en las sienes, pero inconfundible. Mi corazón se aceleró. No lo había visto desde el día que se fue de casa con una maleta años atrás. Había oído de terceros que lo habían transferido a una ciudad en el norte del estado de Nueva York después de ciertos problemas en el banco local. Posiblemente relacionados con el descubrimiento de su doble vida. Dudó en la entrada, mirando alrededor, claramente impresionado con lo que veía. Nuestro pequeño café estaba lleno. La vitrina de dulces impecable, los empleados en uniformes elegantes atendiendo a los clientes. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos y caminó hacia mí. Margaret, dijo, con la voz más baja y menos confiada de lo que recordaba. Te ves hermosa. Era cierto que había cambiado, no solo físicamente, aunque había dejado crecer mi cabello y ahora vestía más elegantemente gracias a nuestra mejorada situación financiera. El cambio más significativo estaba en mis ojos, en mi postura, en la confianza que irradiaba de mí. Gracias, Theodore, respondí cortésmente. ¿Qué te trae por aquí? Pareció desconcertado por mi calma. Tal vez esperaba lágrimas, acusaciones o incluso una cálida recepción. Estoy de vuelta en el pueblo, explicó. Me transfirieron de nuevo al banco aquí y quería ver cómo estaban todos. Los niños, mamá, tú. Noté que no mencionó a Linda ni a la hija que tuvieron juntos. Más tarde descubriría que Linda se había casado con otro hombre y que la pequeña Emma, ahora de 5 años, se había quedado con su madre. Los niños están bien, respondí sin entrar en detalles. Madre Catherine también. En realidad, está arriba pintando. Su salud es excelente. Un silencio incómodo cayó entre nosotros. Había tantas cosas no dichas, tantos años de separación, tanta agua bajo el puente. ¿Puedo verlos?, preguntó finalmente. Extraño a mis hijos y a mamá. Dudé. No quería negarles a los niños el derecho a conocer a su padre, pero también temía que su presencia trajera confusión y dolor. Eran pequeños cuando se fue, y sus recuerdos de él eran vagos, a veces mezclados con historias que oían de amigos sobre el padre que se fue. Están en la escuela ahora, respondí. Regresan a las 5 si quieres esperar. Asintió agradecido. Esperaré, ¿puedo sentarme allí? Señaló una mesa en la esquina. Acepté y volví al trabajo, aunque mi mente zumbaba. ¿Qué les diría a los niños? ¿Cómo reaccionaría Madre Catherine al ver a su hijo después de tanto tiempo? Y más importante, ¿qué quería realmente Theodore? La respuesta a esta última pregunta llegó más rápido de lo que esperaba. Después de tomar café y probar uno de nuestros pasteles, alabándolo efusivamente, por supuesto, Theodore se acercó de nuevo al mostrador. Margaret, este lugar es increíble. Tú y mamá han construido algo extraordinario. Parecía genuinamente impresionado. He estado pensando que tal vez podríamos hablar sobre un posible nuevo comienzo. Allí estaba, la verdadera razón de su visita. No era solo extrañar a los niños ni remordimiento por sus acciones. Era el atisbo de un negocio próspero, una vida cómoda a la que podría regresar fácilmente a disfrutar si yo fuera lo suficientemente ingenua para permitirlo. Theodore, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Aprecio tu visita y no tengo objeciones a que veas a tus hijos. Ellos merecen conocer a su padre, pero si estás hablando de empezar de nuevo en el sentido de que volvamos a ser pareja, eso no va a suceder. Su rostro mostró shock, luego un destello de irritación. Margaret, han pasado 4 años.
La gente comete errores. Cometí un error terrible. Pero lo siento. Piensa en los niños. Estoy pensando en los niños, interrumpí. Estoy pensando que merecen crecer viendo a su madre respetada y feliz. No sumisa a un hombre que nos traicionó y abandonó cuando más lo necesitábamos. Sus facciones se contorsionaron en una expresión de ira apenas contenida. Por un instante vi al viejo Theodore, autoritario, acostumbrado a conseguir lo que quería. Pero pronto se controló, dándose cuenta de que estábamos en público. «Has cambiado», comentó con una mezcla de sorpresa y resentimiento. Sonreí, una sonrisa genuina. «Sí, he cambiado. La vida tiene una forma de hacer eso, ¿no es así? A veces lo que parece una tragedia resulta ser el comienzo de algo maravilloso». En ese momento, sonó la campanilla de la puerta y los niños entraron, regresando de la escuela. David fue el primero en notar al extraño hablando con su madre. Su rostro mostró confusión, luego reconocimiento. Susan y Bobby, siguiendo la mirada de su hermano, también se detuvieron inciertos. El encuentro que siguió fue tenso, emocional y extraño. Los niños, especialmente los menores, no sabían cómo reaccionar ante este hombre que se decía era su padre. Theodore intentó ser jovial, preguntando por la escuela, por sus amigos, ofreciendo regalos que trajo en su maleta como si los regalos pudieran compensar años de ausencia. Madre Catherine, alertada por uno de los empleados, bajó de su estudio. El encuentro entre madre e hijo fue aún más complicado. Había dolor, decepción, pero también un lazo innegable que ni siquiera la traición había podido destruir por completo. Al final de esa tarde, cuando Theodore finalmente se despidió, prometiendo regresar a ver a los niños regularmente, me quedé sola en la cocina de la pastelería, reflexionando sobre los extraños caminos que toma la vida. 4 años antes, era una esposa sumisa, completamente dependiente del hombre que ahora suplicaba una segunda oportunidad. La visita inesperada de una señora mayor que nunca había conocido antes lo cambió todo. Transformó mi tragedia personal en oportunidad, mi desesperación en fuerza, mi dependencia en autonomía. «Un centavo por tus pensamientos», dijo Madre Catherine, entrando a la cocina con su delantal aún manchado de pintura. Le sonreí. Esta mujer extraordinaria que se había convertido en mi mentora, mi socia, mi amiga, mi verdadera familia. Estaba pensando en cómo la vida da vueltas completas, respondí. Y como a veces necesitamos perderlo todo para descubrir de qué somos realmente capaces. Ella asintió, sus ojos sabios entendiendo perfectamente lo que quería decir. ¿Sabes de qué estoy más orgullosa en ti, Margaret? No es del éxito de la pastelería, aunque eso es impresionante. Es ver cómo floreciste, cómo encontraste tu propia voz. Tomamos nuestras tazas de té y fuimos al porche trasero, nuestro lugar favorito para hablar al final del día. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos naranjas. Las risas de los niños jugando en el jardín eran la banda sonora perfecta para ese momento. «Va a volver», comenté, refiriéndome a Theodore. «No se rendirá fácilmente». «Probablemente no», coincidió Madre Catherine. «Pero eso ya no importa. Lo que importa es que ahora sabes exactamente quién eres y de qué eres capaz. Y nadie, ni él ni nadie, puede quitarte eso». Tomé un sorbo de mi té, sintiendo el calor extenderse por mi cuerpo. Tenía razón, como siempre. Fuera lo que trajera el futuro, estaría lista. Ya no como la frágil e insegura Margaret del pasado, sino como la mujer fuerte e independiente en la que me había convertido, gracias a una visita inesperada que, paradójicamente, terminó siendo lo mejor que me había pasado en la vida. Los años siguientes trajeron cambios que nunca imaginé cuando comencé este viaje. Nuestra pastelería, Catherine's Sweets, ya no era solo un negocio local,
sino que se había convertido en una referencia en toda la región. La gente viajaba desde pueblos vecinos, especialmente para probar nuestros dulces. Incluso recibimos cobertura de una revista de mujeres de Chicago en 1975 con el título Las Reinas Dulces, cómo dos mujeres transformaron la tragedia en éxito. El artículo ocupó 3 páginas con fotos en color de nuestra tienda y nuestras creaciones más famosas. El tiempo no pasa sin dejar huellas. En 1977, cuando ya tenía 35 años, Madre Catherine sufrió un pequeño derrame que le dejó dificultades de movimiento en el lado derecho. No era nada grave, aseguró el doctor, pero necesitaría reducir el ritmo. Para alguien acostumbrada a trabajar del amanecer al anochecer, eso fue un golpe duro. Sin embargo, con la sabiduría que siempre la caracterizó, encontró una nueva forma de contribuir. Supervisando a nuestros empleados más jóvenes, transmitiendo los secretos de las viejas recetas, asegurándose de que se mantuvieran los estándares de calidad. La vida a veces nos obliga a cambiar de roles, me dijo una tarde, observando el movimiento de la tienda desde su silla especial que colocamos en la esquina de la cocina. Pero nunca a dejar de contribuir. Los niños crecieron ante nuestros ojos. David, con 13 años en 1978, ya era casi un hombre, estudiando contabilidad en la ciudad vecina y regresando a casa solo los fines de semana. Susan, a los 15, mostraba un talento excepcional para la repostería, creando nuevas recetas que pronto se convirtieron en favoritas de los clientes. Bobby, a los 13, aunque no tan interesado en el negocio, era excelente en la escuela y soñaba con ser doctor. En cuanto a Theodore, cumplió su palabra de visitar a los niños regularmente, aunque siempre había cierta tensión en el aire. Nunca renunció del todo a la idea de la reconciliación. Pero con el paso de los años, sus intentos se volvieron menos frecuentes, más resignados. Eventualmente, conoció a otra mujer, una viuda que era dueña de una pequeña posada en el pueblo, y se volvió a casar en 1976. Mantuvimos una relación cordial, aunque distante, más por el bien de los niños que por cualquier otra razón. Una mañana de domingo en 1980, estábamos todos reunidos para el almuerzo, un ritual que manteníamos religiosamente, incluso con David ya viviendo en la capital por sus estudios universitarios. Madre Catherine, ahora de 78 años, ocupaba la cabecera de la mesa, observando con orgullo a los nietos que había ayudado a criar. Fue entonces cuando sonó el timbre, interrumpiendo nuestra animada conversación. Susan, entonces de 17 años, fue a abrir. Regresó con una expresión confundida, acompañada por una joven mujer que llevaba de la mano a una niña pequeña. Mamá, dijo Susan con vacilación. Esta es la señora Linda. Dice que necesita hablar contigo. El nombre cayó como una bomba en nuestro comedor. Linda, la otra mujer de Theodore, la madre de su hija. Nunca la había visto, solo había oído hablar de ella. Era una mujer hermosa con cabello oscuro y ojos tristes. La niña a su lado, que debía tener unos 13 o 14 años, miraba al suelo, claramente incómoda. Un silencio pesado se apoderó de la habitación. Los niños, ya no tan niños, miraban de mí a la recién llegada, sin saber cómo reaccionar. Madre Catherine fue la primera en recuperarse del shock. Por favor pase, dijo, indicando el sofá. Estábamos almorzando, pero ya terminamos, ¿le gustaría un café? Linda pareció tan sorprendida por la recepción cordial como yo por su visita. Sí, por favor, respondió en voz baja. Y tal vez un vaso de agua para Emma. Emma, la media hermana de mis hijos, la hija que Theodore tuvo con esta mujer mientras aún estaba casado conmigo. La niña levantó los ojos por primera vez, y me impresionó cuánto se parecía a Susan a la misma edad. ¿Qué la trae por aquí, Linda?, pregunté, tratando de mantener la voz calmada aunque mi corazón latía rápido.
Ella tomó una respiración profunda antes de responder. Theodore tuvo un accidente. Un derrame, en realidad. Está en el hospital del condado. La noticia nos tomó por sorpresa. Theodore solo tenía 43 años, demasiado joven para un derrame. Pero el estrés, la alimentación descuidada, tal vez el peso de sus propias elecciones. ¿Es grave?, preguntó David, quien siempre había mantenido la relación más cercana con su padre entre mis hijos. Linda asintió, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Los doctores no son optimistas. No deja de llamar a su madre. Especialmente, dudó, mirando a Madre Catherine. Especialmente a usted, señora Catherine. No deja de llamar a su madre. Miré a mi suegra, preocupada por cómo afectaría esta noticia a su salud. A los 78 años, su salud era razonablemente buena, pero las emociones fuertes podían ser peligrosas. Para mi sorpresa, permaneció calmada. Solo una lágrima solitaria rodando por su rostro arrugado. Voy a prepararme, dijo, intentando levantarse de su silla. Mi hijo me necesita. La ayudé a prepararse, preocupada pero respetando su decisión. Mientras tanto, en la sala, se desarrollaba una escena curiosa. Cecil le había ofrecido uno de nuestros pasteles de chocolate a Emma, y las dos hablaban tímidamente, descubriendo intereses comunes. David y Bobby, más reservados, observaban la escena con una mezcla de curiosidad y confusión. Cuando llegamos al hospital, nos recibió un doctor de rostro grave. Theodore estaba en estado crítico, explicó. El derrame había sido extenso, afectando áreas importantes del cerebro. Estaba consciente pero débil y los próximos días serían decisivos. Pidió ver a su madre y a sus hijos, dijo el doctor, mirando a nuestro grupo heterogéneo. Creo que sería bueno concederle este deseo. Madre Catherine entró primero, apoyada en mi brazo. Theodore era irreconocible en esa cama de hospital, pálido, delgado, con tubos y máquinas por todas partes. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su madre. Mamá, susurró, con la voz apenas audible. Perdóname. Madre Catherine se acercó, tomando la mano de su hijo con ternura. Está bien, hijo mío. Las madres siempre perdonan. Fue una escena que nunca olvidaré. El encuentro entre madre e hijo, separados por el dolor y las mentiras, reunidos nuevamente ante la posibilidad de la muerte. Luego fue el turno de mis hijos de entrar uno por uno para hablar brevemente con su padre. Finalmente, Linda llevó a Emma, quien parecía asustada pero decidida a ver a su padre. Me quedé en el pasillo, insegura de si debía entrar también. Ya no había amor romántico entre nosotros. Pero compartíamos una historia. 3 hijos, años de vida juntos antes y después de la separación. Está preguntando por usted, dijo la enfermera saliendo de la habitación. Creo que quiere despedirse. Entré a la habitación con el corazón pesado. No por el hombre que alguna vez amé. Ese sentimiento había muerto hacía mucho. Sino por la fragilidad de la vida, por la forma en que el destino nos conecta, nos separa y a veces nos reúne en circunstancias inesperadas. Margaret, me llamó débilmente cuando me acerqué. ¿Viniste? Vine, respondí simplemente, sentándome en la silla junto a la cama. Quería decirte que estoy orgulloso de lo que construiste, dijo con dificultad. Demostraste que me equivoqué en todo. No respondí. No era necesario. Nos tomamos de las manos en silencio, un gesto no de amor, sino de aceptación, de reconocimiento por el camino recorrido. En los días siguientes, nos turnamos en el hospital. Yo, Madre Catherine, los niños y, sorprendentemente, Linda y Emma. Se creó una extraña alianza entre nosotras. Mujeres engañadas por el mismo hombre,
ahora unidas alrededor de su cama de enfermo. Theodore sobrevivió, contrario a las expectativas médicas, aunque con secuelas importantes. Perdió el movimiento del lado izquierdo y tenía dificultad para hablar. Ya no podía trabajar en el banco ni vivir solo. Su esposa actual, la viuda dueña de la posada, decidió que no se había inscrito para cuidar a un inválido y pidió el divorcio mientras él aún estaba en el hospital. Fue Linda quien planteó la pregunta que nadie quería abordar. ¿Qué haremos con Theodore? No tiene a dónde ir y no tiene condiciones para cuidarse solo. Estábamos en la pastelería después del horario de cierre. Yo, madre Catherine, Linda y nuestros hijos mayores. David y Susan de un lado, Emma del otro. Una familia extraña unida por circunstancias aún más extrañas. Puede quedarse conmigo, ofreció madre Catherine, siempre lista para perdonar. Tengo espacio en mi habitación arriba. Negué con la cabeza, preocupada. Madre Catherine, tienes casi 80 años. No puedes cuidar a un hombre adulto con necesidades especiales. Sería demasiado. Yo podría llevarlo a vivir conmigo, dijo Linda tímidamente. Pero mi apartamento es pequeño y trabajo todo el día. Emma aún está en la escuela. Un silencio pesado cayó sobre nosotras. La ironía no se le escapó a nadie. El hombre que nos había manipulado y engañado a todas ahora dependía completamente de nuestra compasión. Fue David quien sugirió la solución. ¿Y si adaptamos el viejo cuarto de almacenamiento en la parte trasera de la pastelería? El que ya no usamos desde que expandimos la cocina. Podríamos convertirlo en un pequeño apartamento. Así, todos podríamos turnarnos para cuidarlo sin que la carga caiga en una sola persona. La idea era sensata. El cuarto de almacenamiento era espacioso con entrada independiente y podía adaptarse fácilmente para alguien con movilidad reducida. El costo no sería prohibitivo y dividido entre todos sería aún más accesible. ¿Por qué haríamos esto?, preguntó Susan, expresando la duda que todos sentíamos. Madre Catherine respondió con la sabiduría que solo la edad avanzada puede traer. No lo hacemos por él, querida. Lo hacemos por nosotras mismas. Por la paz de saber que, ante la elección entre venganza y compasión, elegimos el camino más difícil pero más digno. Y así se hizo. En las semanas siguientes, trabajamos juntas en la renovación del cuarto de almacenamiento. Yo, Linda, nuestros hijos, incluso amigos y clientes de la pastelería que se enteraron del ofrecimiento a ayudar. Instalamos rampas, barras de apoyo, adaptamos el baño para alguien con movilidad reducida. Cuando Theodore fue dado de alta del hospital, fue a su nuevo hogar. No una mansión, no un apartamento de lujo, sino un espacio digno creado con el trabajo y la compasión de personas a las que había herido profundamente. Los años siguientes trajeron un nuevo ritmo a nuestra vida. Theodore, humillado por la dependencia, al principio resistía la ayuda. Pero con el tiempo, algo inusual comenzó a suceder. Madre Catherine, a pesar de su edad avanzada, pasaba horas hablando con su hijo, reconciliándose con el pasado. Mis hijos, especialmente Susan, desarrollaron una rutina de visitas, llevando comidas, leyéndole libros a su padre, ayudándolo con ejercicios de terapia física. Lo más sorprendente fue ver a Linda y a mí desarrollar una amistad improbable. Dos mujeres que deberían haber sido enemigas, unidas por una experiencia común y el deseo de avanzar. Emma, inicialmente tímida y reservada, floreció bajo la atención de sus medios hermanos, especialmente Susan, quien la tomó bajo su ala y comenzó a enseñarle los secretos de la repostería. En 1985, 5 años después del derrame de Theodore, celebramos el 20º aniversario de la pastelería con una gran fiesta. La tienda había expandido nuevamente, ahora con sucursales en 2 pueblos vecinos. David, graduado en Administración de Empresas,
dirigía el lado financiero del negocio. Susan, después de un curso avanzado de repostería en Chicago, se había convertido en jefa de cocina, creando nuevas recetas que mantenían viva nuestra tradición. Bobby, cumpliendo su sueño, estaba en la escuela de medicina. Y para mi sorpresa, Emma, a los 18 años, había pedido trabajar con nosotras durante las vacaciones escolares, mostrando un talento natural para la decoración de pasteles. Durante la celebración, miré alrededor y vi a mi familia. No la familia que había imaginado tener cuando me casé a los 19, sino la familia que la vida, con sus giros inesperados, me había dado. Madre Catherine, ahora de 83 años, sentada en su silla especial, observando todo con ojos brillantes. Mis hijos, jóvenes adultos confiados y realizados. Linda, que se había convertido en mi amiga y confidente. Emma, que llamaba abuela a Madre Catherine con la misma naturalidad que mis propios hijos, e incluso Theodore en su silla de ruedas, participando en silencio. Un hombre transformado por la enfermedad y tal vez por el arrepentimiento. Esa noche, cuando todos se habían ido a casa y yo ayudaba a Madre Catherine a subir a su habitación, ella se detuvo en medio de las escaleras, apoyándose fuertemente en mi brazo. «Sabes, Margaret», dijo, mirando el retrato familiar que acabábamos de tomar y que ya estaba enmarcado en la pared de la escalera. «Cuando toqué a tu puerta aquel día hace tanto tiempo, estaba desesperada, buscando respuestas, buscando a mi hijo. Nunca imaginé que encontraría una hija en ti». Sentí lágrimas en los ojos, conmovida por las palabras de esta mujer que había cambiado completamente el curso de mi vida. Y yo nunca imaginé que la visita más dolorosa que recibí terminaría siendo la mayor bendición de mi vida, respondí, abrazándola con cuidado. Ahora, a los 85 años, mirando hacia atrás a esa joven asustada que alguna vez fui, me doy cuenta de lo impredecible que es la vida. Como lo que parece una catástrofe puede ser el comienzo de un viaje extraordinario. Como las pérdidas pueden transformarse en ganancias. Como las heridas pueden sanar y dar paso a algo nuevo e inesperadamente hermoso. La pastelería Catherine's Sweets continúa en pie. Ahora dirigida por Susan y Emma, que se convirtieron no solo en medias hermanas sino en socias de negocio y mejores amigas. David dirige una cadena de pastelerías con nuestro nombre en varias ciudades. Bobby se convirtió en un doctor respetado, atendiendo a los ancianos del pueblo, incluyendo en sus últimos años a su propio padre. Madre Catherine nos dejó en 1990 a los 88 años, pacíficamente mientras dormía. Theodore la siguió unos meses después, como si incluso después de todo, no pudiera soportar la ausencia de su madre. La madre a la que había herido tanto y que al final se había convertido en su mayor defensora. La vida está hecha de círculos que se cierran, de patrones que solo podemos ver cuando miramos hacia atrás. Esa visita inesperada que al principio pareció la destrucción de todo lo que conocía fue en realidad el comienzo de una vida mucho más rica, plena y auténtica de lo que jamás podría haber imaginado. Y eso es lo que quiero dejarles, mis queridos espectadores. A veces lo que parece el fin de todo es solo el comienzo de algo mejor. A veces necesitamos perder lo que tenemos para descubrir lo que realmente merecemos. Y a veces la vida nos sorprende de la manera más inesperada posible. Como aquella mañana de abril hace tanto tiempo cuando una señora mayor tocó a mi puerta preguntando por qué su hijo nunca la visitaba y cambió mi vida para siempre. Si disfrutaron esta historia, por favor no olviden darle like a este video y suscribirse a The Grandma's Diary para más historias como esta. Déjenme en los comentarios desde donde están viendo. Me encantaría saber quiénes son y qué historias les gustaría escuchar a continuación. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de recuerdos.